Después de obtener la habilidad de detener el tiempo, solo puedo hacer lo que se hace en las películas en el tiempo detenido. Solo porque mi conciencia reencarnó como el rey dragón malvado, me encuentro con la heroína que quiere matarme. Con un gran rugido. Muere, dragón Carl. La heroína Sylvie corre hacia mí con una espada larga, pero al segundo siguiente, todo a mi alrededor parece haber sido puesto en pausa. Me levanto presa del pánico, con mis dos garras de dragón abrazando mi cabeza con temor. Voy a morir, voy a morir. No hace mucho, todavía estaba viendo películas japonesas de temática erótica en mi teléfono. ¿Quién diría que al abrir los ojos, estaría en el cuerpo de este dragón Carl? Inmediatamente, mis subordinados llegaron apresuradamente para informar que la heroína Sylvie y sus dos compañeros ya habían llegado a la puerta de la fortaleza, y aunque heredé las estadísticas corporales del dragón Carl, no heredé ninguna de las habilidades de Carl. Ahora, ni siquiera puedo usar el aliento de dragón que aterroriza al continente. Todavía estoy en forma humana. Ni siquiera puedo transformarme en un dragón gigante. Aunque no tengo poder, mi sensible nariz de criatura dragón puede oler el aroma de hombres humanos afuera de la tienda y el aroma floral especial en el cuerpo de la santa. Obviamente, son los compañeros de la heroína Sylvie. La Santa Cress y el mago Vi están agachados afuera de la puerta, mientras Sylvie, la guerrera, empieza el ataque. El mago espera la oportunidad para atacar. La razón por la que todavía no me he asustado es porque junto con mi reencarnación, también llegó la habilidad de las películas que vi antes de reencarnar. Detener el tiempo tiene solo 3 segundos de CD, pero es una habilidad que desafía al cielo que puede detener el tiempo indefinidamente. Pero el problema es que veo películas artísticas. En el espacio erótico, solo puedo hacer las operaciones permitidas en la película. Los que saben, saben. Y debido a que las tomas de esas películas eróticas no suelen ser muy amplias, si me alejo más de 100 metros del lugar donde activo el poder erótico, este se desactiva automáticamente. Ni siquiera tengo la oportunidad de escapar. Los 3 segundos de enfriamiento son suficientes para que Sylvie me corte la cabeza. Solo puedo esconderme. Tomo a Sylvie en mis brazos, creando una falsa pieza conectada por materiales de utilería. Puedo sentir la suavidad de su cuerpo. Debo usar mi habilidad para asustar a los 3 para tener una oportunidad de ganar. En este mundo detenido, muevo cuidadosamente el cuerpo de Sylvie, asegurándome de que su postura no cambie. La bajo 2 escalones desde el escalón, y después de enderezar su cuerpo, observo atentamente a Sylvie. Sylvie es del tipo que se vuelve más atractiva cuanto más la miras. Incluso con la armadura puesta, se puede ver que su copa es al menos una D. Sus pechos también son firmes y bonitos. Su ira y determinación están congeladas en este momento, revelando una inesperada tentación. Mis pensamientos están corriendo rápidamente, pensando en si fingir la derrota y firmar un contrato, convirtiéndome en una montura o algo así. Antes no entendía este mundo, pero siempre hay una manera de darle la vuelta a la situación. De todos modos, tengo la habilidad erótica. A lo sumo, seré una montura durante el día, y por la noche me desquitaré doblemente. Pero cuando veo la ira en los ojos de Sylvie ahora, ya lo sabía, era imposible. Ver a mis padres y hermana morir quemados vivos en los ojos del dragón. Sylvie jamás me perdonará. Ya lo he intentado. Es imposible entrenar y hacerme más fuerte en el mundo de cheating. Pero como el protagonista de la película puede hacerlo muchas veces, de alguna manera puedo experimentar la infinitud en el espacio de cheating. ¿Pero de qué sirve eso? ¿De verdad voy a matar a mis enemigos? ¿Qué hago? Quiero atacar a Sylvie, solo puedo usar a pequeño Carl. Ahora mi forma humana mide 3 metros. Todas las partes del cuerpo aumentan proporcionalmente. Pequeño Carl también es al menos 1.5 veces más grande que un humano, pero a este nivel. A lo sumo, solo causaré 3 heridas desgarradoras. Estos daños no impedirán que Sylvie, la heroína, me corte la cabeza de dragón. ¿Acaso lo único que puedo hacer es disfrutar antes de morir, o mantener el tiempo detenido para siempre? Disfrutar hasta el fin del mundo en este mundo de solo 100 metros. Respiro hondo. Calmo el caos en mi corazón. Heredé la memoria del dragón malvado Carl. El sistema de profesiones de este mundo es muy peculiar. Cada profesional necesita seguir sus propias reglas profesionales para obtener el favor del dios correspondiente y fortalecerse. Sylvie, como heroína, su poder proviene del camino del héroe. Si hago que Sylvie dude de su propio camino del héroe, quizás pueda ser mi única oportunidad de sobrevivir. Mi mirada se dirige a la puerta lejana. Optimizo gradualmente el plan. No me atrevo a atacar a Sylvie, pero si es su compañera maga. Tengo las agallas.
Si la maga de repente se da cuenta de que se están aprovechando de ella, su primera reacción es protegerse. Lo más probable es que no se lance imprudentemente como un guerrero. Vuelvo a sentarme en el trono. El tiempo a mi alrededor comienza a fluir en un instante. Los ojos de Sylvie arden con llamas de ira. Carl. He vivido con el miedo que me has provocado, pero ahora te mataré con mis propias manos. Mi voz es profunda. Sylvie, ¿tienes miedo? ¿Por eso retrocediste en la próxima vida? ¿Qué dices? La expresión de ira de Sylvie se congela de repente. Baja la cabeza bruscamente. Descubre que ha retrocedido 2 escalones más que antes. Imposible. Sylvie exclama, con un rastro de temblor en su voz. Da 3 pasos bruscos de nuevo, intentando demostrar que no ha retrocedido. Sin embargo, desde su perspectiva, la distancia a Carl parece ser aún mayor. Sylvie siente una inexplicable aprensión. Todo lo que está sucediendo frente a ella es demasiado extraño. En ese instante, está protegida por una enorme barrera mágica ovalada que se levanta repentinamente, separándola de Carl. Mientras tanto, 2 figuras, un hombre y una mujer, aparecieron a su lado. El hombre medía 1,85 m. Vestía una lujosa túnica y sostenía un báculo, bloqueando a Sylvie con una expresión solemne. Sylvie, cálmate, no te dejes confundir. Fue ella quien usó algún poder para hacerte retroceder instantáneamente. La otra, una monja vestida con una túnica blanca inmaculada, apoyó gentilmente a Sylvie. Ahora Sylvie y sus compañeros están dentro de los 100 metros de mi rango de habilidad. Dragón maligno Carl, soy Vie Balright. Hoy es el día en que pagarás el precio. Vie avanzó 2 escalones, con el báculo en su mano brillando. Hoy es el día en que pagarás el precio. Me llamo Cress, la principal monja de la Santa Luz. Cress también subió 2 escalones. Su suave cabello negro ondeaba en el círculo mágico. Su adorno blanco la hacía parecer santa y misteriosa. Sylvie vio a sus 2 compañeros caminando frente a ella. El miedo en sus ojos desapareció gradualmente y volvió a situarse frente a Cress y Vier. Podía sentir claramente que el aura de esta guerrera era mucho más fuerte que antes. El sistema de poder de este mundo es realmente incomprensible. Suspiré para mis adentros. Guerreras como Sylvie, al recibir el apoyo de factores como los lazos de amistad y una fe más firme, realmente obtienen un gran buff. Vie bajó la voz. El círculo mágico puede resistir la extraña magia que usó hace un momento. Crisa sintió en señal de entendimiento al oírlo. Juntó las manos y comenzó a cantar un conjuro. Con su canto, en el exterior de la armadura plateada de Sylvie, comenzó a aparecer una capa de luz sagrada, fluyendo suavemente como agua, hasta finalmente formar una armadura, envolviendo completamente todo el cuerpo de Sylvie. Sylvie sintió el cambio en su cuerpo, apretó la espada larga en su mano. Su voz era firme, voy a ir, derrotaré al enemigo. Y luego iremos a beber para celebrar. Sylvie, una pizca de timidez brilló repentinamente en el rostro de Vier. Su voz temblaba un poco, me gustas. Sylvie se sobresaltó ligeramente, pero no se sorprendió demasiado. Un destello de ternura también brilló en sus ojos, lo sé. Después de que termine, nos casaremos. Una sonrisa apareció en mi rostro. ¿Creen que una magia tan infantil puede resistir mi poder? Levanté un dedo. Al segundo siguiente, el mundo entero fue puesto en pausa. Suspiré suavemente. El rey demonio se levantó del trono, caminando lentamente hacia Sylvie, quien estaba congelada, y extendió la mano hacia la barrera azul. La frontera del escudo mágico parecía no existir. Mis dedos atravesaron fácilmente esta defensa aparentemente indestructible. Efectivamente, no funcionó. ¿Acaso después de múltiples experimentos y exploraciones? He comprendido gradualmente las reglas y los límites de mi habilidad de detener el tiempo. Esta habilidad se limita a películas japonesas especiales. En ese tipo de películas, el protagonista masculino no es detenido por cosas extrañas. Miré a Cress. Esta santa, en el tiempo detenido, parecía una exquisita escultura. Su belleza era diferente a la de Sylvie. Era el tipo que podía sorprender a la gente a primera vista. Me acerqué a Cress y levanté su barbilla con el dedo, interrumpiéndola. El largo cabello negro de Cress era suave como la seda, contrastando fuertemente con su inmaculada túnica de monja. ¡Qué hermosa!, exclamé sinceramente. Mi mirada se dirigió al cuerpo de Cress. Probablemente debido a que llevaba una túnica de monja holgada, su figura no era prominente, aunque medía más de 1,70 metros. Pero su pecho era un poco plano, sin los grandes pechos que suelen tener las curanderas tradicionales. Extendí mi dedo, temiendo que mis afiladas garras pudieran cortar accidentalmente su hábito de monja.
Mi plan era, sin que se notara desde el exterior, operar. Con la caída del hábito de monja, la blancura de Cress, como el jade, se reveló completamente ante mis ojos. Deslicé mi dedo ligeramente, sintiendo la sensación transmitida a través de mis dedos. ¡Qué suave! No seguí desabrochando el hábito de monja de Cress, no porque pensara que usar ropa sería más uniforme y excitante, sino porque si lo desabrochaba, aunque fuera satisfactorio, pero volver a ponérselo exactamente como estaba sería casi imposible, especialmente con las faldas en capas y el intrincado corsé. Afortunadamente, el hábito de monja era un diseño de falda larga. Extendí mi dedo y levanté la falda larga. Llenarla era una parte importante del plan, y tenía que ser hasta el punto de desbordarse, para que, cuando el tiempo volviera a fluir, pudiera mostrar una reacción lo suficientemente fuerte para que Sylvie y Vie desconfiaran. Coloqué a Cress en posición para operar, pero pronto descubrí un problema extremadamente grave. Mi cuerpo de 3 metros de altura, frente a la diminuta figura de Cress de solo 1,70 m, parecía anormalmente grande. La posición no era la correcta. Si ponía a Cress en el suelo, eso ensuciaría su lujoso hábito de monja. Incluso Vie y Sylvie podrían deducir pistas del polvo. ¿Qué debo hacer? De repente, mi mirada se posó en el trono. Torcí la delicada cintura de Cress y me dirigí al trono, donde me senté. Con ambas manos agarré firmemente la delgada cintura de Cress y la coloqué suavemente sobre mis piernas. Eché un vistazo a lo que estaba haciendo, operando en el aire. Aquí no les gusta ver, así que nos lo saltamos. Media hora después, exhalé un suspiro y continué operando. Después de 3 veces, una idea repentina brilló en mi mente y seleccioné una gema redonda de un lado. La coloqué cuidadosamente en el cuerpo de Cress. Observé cómo la gema se hundía lentamente. «Realmente funciona», exclamé sorprendido. Si las gemas pueden ser insertadas, eso significa que también se pueden insertar armas. Otras herramientas. Cuando el tiempo se detenga, estas armas insertadas en el cuerpo del oponente podrían dañar al oponente desde el interior instantáneamente. Inmediatamente comencé a actuar, tomando una daga de la pila de gemas. Regresé al lado de Cress e intenté insertarla de nuevo. Sin embargo, inesperadamente, la daga fue bloqueada por una fuerza invisible, incapaz de ser insertada en ninguna parte del cuerpo de Cress. ¿Por qué una gema puede ser insertada, pero una daga no? Dejé la daga a un lado y volví a sumirme en mis pensamientos, mientras mantenía una mano sobre la cabeza de Cress. Pensar no impide que sirva de prueba. Después de otras 3 veces, un destello de perspicacia brilló en mis ojos. Parecía haber encontrado la clave del problema. Regresé a la pila de gemas. Esta vez tomé una gema cilíndrica. Regresé al lado de Cress. Coloqué suavemente la gema cerca de su cuerpo. Esta vez, la gema no encontró ninguna resistencia, entrando con éxito en Cress. Tuve una revelación. Finalmente entendí el mecanismo en el espacio de tiempo detenido. Estas gemas, debido a su forma, fueron juzgadas como accesorios que aparecen comúnmente en películas de arte. Aunque no puedo dañar directamente con armas, este descubrimiento también me permite realizar algunas operaciones sucias. Miré a Cress en mis brazos. Primero, lo importante, comencé a trabajar duro. Comencé a trabajar duro. Trabajar duro, trabajar duro, trabajar duro. Hecho. El tiempo se reanuda. Sylvie me estaba mirando fijamente. Mi rostro sereno provocó una fuerte sensación de inquietud en su corazón, cuando levanté mi mano y señalé a Cress. Sylvie se sorprendió y exclamó, «Cuidado». Sin embargo, su advertencia pareció llegar un poco tarde. Chris de repente dejó escapar un grito incomprensible. Entonces su cuerpo se desplomó repentinamente, como si hubiera perdido toda su fuerza, y se arrodilló sobre una rodilla en el suelo. Los ojos de Cress mostraban desconcierto y confusión. Sylvie y Vie estaban atónitos ante este repentino cambio. «¿Qué te pasa, Cress?» La expresión de Vie cambió a pánico en un instante. Apretó los dientes con fuerza, y el bastón en su mano hizo que el brillo circundante estallara con una luz aún más deslumbrante que antes. Rápidamente esbozó 2 capas de complicados círculos mágicos, encerrando a los 3 firmemente en su interior. Evidentemente este era un hechizo extremadamente avanzado. Sylvie se apresuró a agacharse para ayudar a Cress, con los ojos llenos de preocupación. «Chris, ¿qué te pasa?» Cress juntó las piernas, tratando de hablar. Abrió la boca y sintió un dolor agudo en la garganta, se le había dislocado la mandíbula. Su rostro, habitualmente sagrado y tranquilo, estaba lleno de pánico y confusión en este momento. Una sensación de dolor repentino surgió de todo su cuerpo,
como un torrente que estalló en un instante, y se cubrió fuertemente el abdomen con las manos. Sus ojos revelaban un dolor indescriptible, y sintió vagamente que su abdomen parecía estar ligeramente abultado, como si algo se retorciera en su interior. El rostro de Cress estaba lleno de asombro, sus pies, bajo la sagrada túnica de monja, estaban bien juntos, y una energía inexplicable surgió dentro de su cuerpo. Como si estuviera a punto de salir en cualquier momento, una sensación de calma indescriptible emanaba continuamente de su interior, y se esforzaba por sostener el círculo mágico. La rápida pérdida de maná hizo que su rostro comenzara a palidecer, y preguntó ansiosamente: ¿Dónde está herida Cress? ¿Todavía puede usar magia? Una magia blanca apareció repentinamente en la mano derecha de Cress. A medida que esta magia circulaba alrededor de su abdomen, el dolor agudo de desgarro muscular en su cuerpo solo se alivió un poco, pero esa sensación de hinchazón en el estómago y el abdomen aún no desapareció. No sé, ¿por qué parece haber algo dentro de mi abdomen? ¿Por qué hay algo dentro de mi abdomen? Vie sostenía el círculo mágico con tensión, buscando desesperadamente en su mente el conocimiento mágico que había aprendido hasta ahora. Esta incertidumbre y el alto consumo de magia hicieron que finas gotas de sudor comenzaran a aparecer en su frente, y su mirada hacia mí se volvió aún más agitada. Cress frunció el ceño, al ver que yo no tenía intención de seguir atacándolos, apretó los dientes y pellizcó el borde de su falda, lo que la hizo sentir una vergüenza sin precedentes, pero ahora no tenía tiempo para preocuparse por eso. Metió con cuidado la mano en un lado de la falda, sus dedos se mancharon con algo de energía mágica al sacar la mano. Sus dedos ya estaban manchados con un tipo de magia especial con ataduras, bajó la cabeza y observó cuidadosamente esta magia desconocida. Su rostro se llenó de confusión, seguido de un cambio repentino en su tez, su rostro sagrado perdió el color. Mientras el terror se extendía, sus tensos músculos se relajaron, emanando constantemente bajo la túnica de monja sagrada. La magia redonda y continua se deslizó por sus pantorrillas. No, no es real. Cress obviamente entró en pánico, combinando la dislocación de la mandíbula de hace un momento y la sensación de desgarro muscular. En este momento, sintió como si se cayera en una cueva de hielo. Sylvie vio que su rostro cambiaba drásticamente. Rápidamente gritó, tratando de hacerla volver en sí. Siempre he estado sentado en el trono. Admirando su asombro y terror, sabiendo que el plan ya había tenido éxito a medias. Sylvie y Vie se dieron cuenta de ello. Parece que Cress descubrió algo increíble. Cress se mordió fuertemente el labio inferior. Si no se equivocaba, su habilidad está relacionada con el espacio. No puede ser detener el tiempo, ¿verdad, Chris? ¿Qué descubriste? La voz de Cress temblaba. Probablemente puede usar magia espacial. Puede transferir objetos, incluso transferirlos a nuestros cuerpos. Imposible. Absolutamente imposible. Vie replicó inmediatamente. Debe ser una estratagema. Su voz era ansiosa. La magia espacial es solo una ilusión que existe en las novelas épicas. Y los dragones siempre han confiado en sus propios ojos de dragón, ¿cómo podrían usar magia? Cress también parecía un poco indecisa. Naturalmente, también sintió que esta conclusión era un poco absurda, pero aparte de eso, no podía explicar cómo la energía especial en su estómago y dentro de su cuerpo llegó allí. Carl también hizo una pausa en este momento. ¿Qué demonios es la magia espacial? Su habilidad debe clasificarse como magia temporal. Su plan era exponerlas para controlar el tiempo y desesperar a los enemigos frente a ellos, pero mirando al trío frente a él. En comparación con detener el tiempo, esta habilidad depravada y vulgar, la transferencia espacial suena. De hecho, es más fácil de aceptar. Solo necesita agregar un poco más de esfuerzo y aún así puede lograr su objetivo. Carl miró al trío desde arriba, levantando su mano nuevamente, apuntando con su dedo a Cress una vez más. Y usa tu cuerpo para sentir y luego rompe la jaula del conocimiento que buscas. El rostro de Cress palideció al instante. El pánico brilló en sus ojos. Inconscientemente retrocedió un paso. No. La primera vez fue tan impactante, ¿qué pasaría si volviera a suceder? Ni siquiera se atrevió a pensar en ello. En el siguiente segundo, todo el mundo circundante se quedó quieto. La expresión de pánico de Cress se congeló en su rostro. Carl se puso de pie y caminó hacia la pila de joyas detrás de él, tomando una joya en su mano y sopesándola. Ese preservativo se va a romper, J.E. Ella no es un demonio. Después de todo, Cress fue la primera mujer después de su despertar. Tiene un valor sentimental. Carl comenzó a buscar los 6 preservativos del tamaño de su pulgar.
Aunque los preservativos estaban un poco abollados, no era un gran problema. Ella tomó esos preservativos. Caminó hacia Cress y le arrojó los preservativos uno por uno, aunque el tamaño de los preservativos no encajaba del todo. Debido a la detención del tiempo, no hubo ruptura de la membrana. Esas laceraciones se revelarían en el momento en que se detuviera el tiempo. ¡Qué hermoso! Carl no pudo evitarlo mientras los metía. Con ambas manos frotándole la fina cintura, sonrió con malicia. Chris gritó. El repentino dolor agudo la hizo gritar. Agitó los brazos sobre su abdomen y se arrodilló pesadamente en el suelo. La sensación de desgarro y la sensación fangosa provenientes de su espalda la dejaron casi sin aliento, y a diferencia de la última vez, todavía podía sentir claramente que objetos extraños estaban siendo colocados dentro de su cuerpo. Cress exclamó sorprendida. Ella seguía tratando de mantener el círculo mágico, pero Cress seguía herida, haciéndola parecer una broma. Sylvie rápidamente se agachó y sostuvo con fuerza a la tambaleante Cress. ¿Cómo estás? Cress abrió la boca, pero no pudo decir lo que estaba pasando. Preservativos dentro del cuerpo. Y no solo uno. Esa extraña sensación, incluso para ella. Era demasiado vergonzoso para mencionarlo. Apretó fuertemente la mano de Sylvie, con los ojos aterrorizados e indefensos. ¿Realmente puede usar magia espacial? ¿Puede colocar armas directamente en nuestros cuerpos? El círculo mágico no puede defenderse en absoluto. Sylvie todavía no podía creer lo que oía. Levantó la vista hacia Carl, con los ojos perdidos. Si Carl realmente fuera tan poderoso, solo necesitaría teletransportar una espada larga y colocarla en su cuerpo. Estaría muerta sin remedio. Este pensamiento hizo que Sylvie sintiera un escalofrío. Miró la dolorosa expresión de Cress. Su fe comenzó a tambalearse. ¿Realmente no sabían nada sobre el poder? Carl vio el cambio en la expresión de Sylvie, y suspiró aliviado, tal como lo había planeado. La mentalidad de la clériga ya se había derrumbado. Solo quedaban dos enemigos, y el coraje y la fe de Sylvie ya se habían tambaleado. La fuerza que puede mostrar disminuirá considerablemente. No te confundas, Vi habló de repente. Si Carl pudiera usar la magia espacial a voluntad, no nos estaría diciendo tanto. Todo esto es su truco. Queriendo destrozarnos psicológicamente, Sylvie escuchaba las palabras de Vie, tras un breve silencio. Volvió a empuñar su espada. Lo entiendo. Ya no tengo nada que temer. Por este país, por papá, mamá y mi hermana, lucharé hasta el final. Vie vio que Sylvie se llenaba de espíritu de lucha, mostrando una sonrisa de alivio en su rostro. Ella giró su cabeza para mirar a Carl. Te mostraremos la determinación de los humanos a los que has insultado. En los ojos de Sylvie solo quedaba una intensa intención de luchar. Cress también se levantó, soportando el intenso dolor. Levantó su palma. Carl se sorprendió. Ella logró que los tres pensaran que era invencible. Pero evidentemente los tres ya planeaban arriesgar sus vidas, queriendo usar sus vidas para mostrar la llamada voluntad humana. ¿De verdad hay que esforzarse tanto? A pesar de que la reacción de los tres era extrema, todo seguía bajo su control. Ahora es el último momento. De sobrevivir o no, dependerá del siguiente paso. Ja 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 ja. Carl de repente soltó una sonora carcajada. Mi existencia es la base para mantener la paz en este país. Ustedes, en nombre de este país, quieren matarme. ¡Qué ridículo! El uso desenfrenado de la violencia solo traerá más desgracias. Carl apoyó una mano en su barbilla, con un tono pausado y tranquilo que no coincidía con su imagen de dragón malvado. Sylvie, al escuchar estas palabras, sintió una oleada de absurdo en su corazón. Carl dijo en voz baja. Sylvie, si no hubiera bestias mágicas, ¿sería feliz la gente? Esta pregunta sorprendió a Sylvie. Por supuesto que serían felices. Sylvie miró a Carl con furia. No, Carl negó con la cabeza. Si llegara ese momento, solo se gestaría una tragedia aún más terrible. Sylvie pensó que Carl estaba diciendo tonterías. Carl continuó diciendo. Si no hay amenazas, la gente tendrá hijos sin preocupaciones. Sin embargo, cada acre de tierra puede producir una cantidad limitada de alimentos. Cuando esta tierra ya no pueda satisfacer las crecientes necesidades humanas, la gente comenzará a buscar la supervivencia por todos los medios. Esos profesionales, para sobrevivir, comenzarán a cazar, masacrando innumerables vidas. En ese momento, ¿cuántas vidas inocentes morirán? Mi existencia es un eslabón para reparar el sistema, usando la menor cantidad de asesinatos de manera equitativa. Para prevenir una muerte mayor. Estás diciendo tonterías. El rostro de Sylvie se puso pálido. Ella quería refutar, pero ella solo es una heroína.
Las palabras del rey demonio. Aparentemente, esto estaba fuera de su alcance cognitivo. No tuvo más remedio que dirigir su mirada a sus compañeros. La visión que describe simplemente no existe. Die es, después de todo, un príncipe. No se dejará influenciar. Carl la miró fijamente. Porque ustedes existen. Ustedes poseen grandes cantidades de tierra y riqueza. Explotarán a la mayoría de la población. Y políticamente, generalmente gozan de una posición privilegiada. El abuso de poder y la corrupción hacen que los plebeyos vivan en la pobreza para siempre. En opresión y esclavitud. Carl terminó de hablar y miró a Sylvie. Veo potencial en ti. El potencial de construir un mundo donde todos los seres tengan una relativa felicidad. Sylvie abrió la boca con sorpresa. Die también abrió la boca con sorpresa. Ella sintió vagamente que estaba a punto de convertirse en la villana. Cress también abrió la boca con sorpresa. ¿Por qué este dragón malvado le hizo algo tan escandaloso? Mientras todavía está en su cuerpo, puede hablar con tanta hipocresía. Carl elevó su tono. Cualquier nacimiento de vida debe tener el derecho de disfrutar de este mundo, de sentir la belleza del mundo. En lugar de convertirse en esclavos y luego dar a luz a nuevos esclavos. Sylvie, dime. ¿Su camino del héroe es convertirse en cómplices de este miserable ciclo? Die es, después de todo, un príncipe. Se dio cuenta de que algo andaba mal. Sylvie, no te dejes embaucar. Y Sylvie, como si hubiera sido golpeada repentinamente, se encontró sin palabras. Ella era originalmente una simple aldeana y nunca pensó que se involucraría en una reflexión tan profunda. Sylvie puede sacrificarse para llevar a cabo sus creencias, pero ahora la naturaleza ha cambiado. Su sacrificio es, como dice Carl, simplemente convertirse en una herramienta para continuar este miserable ciclo. Se volvió para mirar a Cress. Chris estaba claramente distraída esta vez. Su rostro estaba pálido, sus piernas juntas y su cuerpo temblaba levemente. Sylvie podía ver en sus ojos un fuerte miedo e inquietud. Esto nunca había sucedido desde que se conocieron. El colapso de la fe. Es más aterrador que encontrarse con un enemigo poderoso. Cuando hay dudas en el corazón, se desconoce cuánta capacidad de lucha se puede ejercer. El equipo de héroes ahora está en su punto más bajo. Carl lo vio y se regocijó en su corazón. Su plan ya se ha completado en un 90%. Ahora solo falta el último paso. Crear una confrontación entre las personas para que desconfíen el uno del otro. Carl levantó la mano y trazó un arco en el aire, luego dijo. Sylvie, tienes tiempo suficiente para pensar y luego convertirte en mi compañera. Die estaba a punto de decirle a Sylvie que no se dejara embaucar cuando de repente se dio cuenta de que su pronunciación se había vuelto vaga. Abrió mucho los ojos. Rápidamente levantó la mano para tocarse la boca y sintió un objeto extraño. Sus dedos se adentraron lentamente. Desprendiendo una gema redonda, Carl congeló al príncipe del imperio. Te permito que me derrotes con el pensamiento, no con esas estúpidas palabras para explotar a la gente común. Si emites otro lenguaje sin sentido, te quitaré el derecho a hablar. El rostro de Die estaba pálido, sin una gota de sangre, sosteniendo la gema, temblando levemente. Ella no sintió nada extraño y le metieron la gema en la boca. Si Carl realmente quisiera matarla, sería pan comido. Die sintió un escalofrío. Sylvie observó la difícil situación de Bier. La confusión en su corazón era aún mayor. Estoy convencida de que lo que le falta a este mundo no es poder, sino pensamiento. La voz de Carl sonaba expectante. Te esperaré aquí, esperando a que pienses en tu respuesta. Derrótame con tu pensamiento. Sylvie escuchó que Carl les permitía irse e instantáneamente se sintió increíblemente complicada. Miró a Carl y dijo, ¿por qué? Carl sonrió. Porque quiero ver un mundo donde todas las criaturas inteligentes puedan ser felices. Sylvie se quedó atónita. Se giró para mirar a Vie, notando su expresión solemne. Chris tampoco estaba bien. Tenía la cabeza gacha, en un estado muy deprimido. Vamos. Sylvie les dijo a Vie y Cress a su lado. Ninguno de los dos quería seguir en este asfixiante lugar. Los tres comenzaron a retroceder con cautela. Carl estaba sentado en el trono. Su oído era agudo. Escuchó claramente los pasos de los tres, que se alejaban gradualmente, finalmente desapareciendo fuera del castillo. En ese momento, la cuerda tensa en su corazón finalmente se relajó. Finalmente sobrevivió. Si estos tres la atacaran, definitivamente expondrían su verdadera naturaleza de tigre de papel en un segundo. Después de que Carl descansó un rato, pensó en detener el tiempo, pero el tiempo a su alrededor no se detuvo. Efectivamente, Carl no se sorprendió por esto. Su detención del tiempo necesitaba un objetivo para activarse.
Al igual que una película debe tener una protagonista. Justo ahora, después de que terminó con Cress, le metió la gema. El rango de detención del tiempo aumentó de 100 metros a 110 metros. Podía sentir vagamente que, para aumentar el poder, tenía que cumplir con las reglas de aumento de poder de este mundo, recreando escenas de películas con varias mujeres. Cada vez que terminaba con una o desbloqueaba una nueva acción, el campo de detención del tiempo se fortalecería un poco. En el denso bosque fuera del castillo, la noche ya había caído. Sylvie dudó un poco. Finalmente, no pudo evitar gritar hacia la tienda: «Cress, ¿necesitas ayuda?». La voz de Cress, ligeramente débil, llegó desde adentro: «No importa. Es solo una pequeña herida, puedo curarme sola». Sylvie parecía compleja después de escuchar. Después de que Cress regresó al campamento, inmediatamente se metió en la tienda, como si le estuviera ocultando algo. Dentro de la tienda, Cress estaba en cuclillas en el suelo, con los ojos cerrados, soportando un gran dolor. Su largo cabello negro colgaba desordenadamente sobre su frente, algunos mechones de cabello estaban empapados de sudor, sus manos estaban fuertemente apretadas en puños. Su cuerpo temblaba ligeramente debido al esfuerzo excesivo, y había algunas gemas esparcidas por el suelo, mezcladas con algo de líquido. El aire estaba lleno de un olor lascivo. Chris intentó exprimir las gemas de su interior controlando sus músculos. Cada compresión le causaba un dolor insoportable. La más interna. Obviamente estaba demasiado profunda. Intentó exprimirla varias veces pero no pudo sacarla. Cuando intentó tocarla con los dedos, solo hizo que la gema se moviera más adentro, lo que la hizo sentir impotente y desesperada, y no podía pedir ayuda a sus compañeros. Ella es la Santa Madre de Dios, y siempre ha considerado la santidad de su cuerpo como el estándar más alto. Ahora las gemas y el líquido en su cuerpo casi la hicieron colapsar. En las profundidades del castillo, los músculos de Carl se tensaron instantáneamente. De repente golpeó la pared con un puñetazo, con tanta fuerza que el aire resonó con un estallido. Con el puño de Carl como centro, la gruesa pared comenzó a agrietarse centímetro a centímetro, con un sonido de juala. Una gran parte de la pared se derrumbó estrepitosamente, el polvo salpicó por todas partes. Soy bastante fuerte. Carl estaba experimentando la fuerza de este cuerpo. Heredó por completo la fuerza física y las habilidades de este cuerpo de dragón malvado de 7º nivel. El sistema de poder de este mundo es del 1 al 10. Los más fuertes de las potencias continentales y algunas razas pueden tener 1 o 2 niveles 9. Similar a las armas nucleares, cada uno de ellos es una leyenda en el continente y no aparecerá fácilmente. El poder de combate convencional superior realmente activo en el continente es el nivel 8. El dragón malvado Carl es de nivel 7. Ya es un emperador de la tierra que domina un territorio. Sylvie y los demás son de nivel 6. Es una pena que solo haya heredado la fuerza física. El sistema de poder en este continente es similar a la mejora del alma. Al progresar en la propia profesión, se puede avanzar y fortalecerse. Por ejemplo, la profesión popular de guerrero solo necesita luchar constantemente. La fuerza del mismo nivel es mucho menor que la Santa Madre Cress y la heroína Sylvie, pero relativamente. Los requisitos que Cress y Sylvie, estas poderosas profesiones, deben cumplir para avanzar son naturalmente mayores. Carl es un dragón malvado. Matar, quemar y saquear puede hacerlo más fuerte continuamente. Este es Bier. Él no heredó el alma de Carl. Su poder proviene de películas especiales. Constantemente completa las acciones que aparecen en esas películas para mejorar su poder. Así que su nivel de habilidad actual es en realidad de primer nivel, pero su cuerpo se ha fortalecido 7 veces. Entonces, teóricamente, cuando alcance el 7º nivel, será equivalente a fortalecer el cuerpo de 7º nivel 7 veces, incluso si no tiene habilidades de ataque. Definitivamente será uno de los mejores. Tengo que apresurarme a subir de nivel y fortalecer mis habilidades de visión y audición, para tener el poder de protegerme. Carl salió del castillo. Entró en el bosque. Su aguda audición le permitió captar su ágil movimiento entre los árboles. Casi no hizo ruido. Carl no pudo evitar sorprenderse. No en vano es un dragón negro. Pronto llegó a un arroyo en el bosque. A la luz de la luna, un hermoso caballo blanco como la nieve estaba bebiendo agua tranquilamente. El cuerno en su cabeza brillaba con una luz misteriosa a la luz de la luna. Como un elfo salido de un mito, un unicornio. Carl entrecerró los ojos. De repente, una idea audaz surgió en su mente. Levantó un dedo. Al segundo siguiente, el mundo entero se detuvo. Realmente funciona. Carl se sorprendió.
Su visión y audición se activaron en el objetivo. Parece que no se limita solo a criaturas humanoides. Carl caminó hacia el unicornio. Bajo la luz de la luna, su piel era blanca como la nieve y las líneas de su cuerpo eran suaves y elegantes. La mirada de Carl se posó en su parte trasera. Líneas tensas y firmes. ¡Qué hermoso! Carl retiró la mirada. Supongo que es porque se convirtió en dragón. Incluso mirar a un caballo le parece lleno de encanto, pensó Carl. Extendió la mano, levantó su cola, echó un vistazo y luego se dio la vuelta y se fue. Todavía tenía que cazar algunas bestias para reponer su fuerza. Su objetivo no se limita a la santa. Todavía tiene trabajo que hacer mañana. Todo esto consumirá mucha energía. Carl acababa de dar 2 pasos cuando de repente escuchó un ruido detrás de él. En este tiempo detenido. Parecía particularmente abrupto. Se giró bruscamente. El unicornio no lejos de la punta de sus dedos. De repente, apareció una grieta debajo. Innumerables hilos plateados acompañados de una sustancia transparente y viscosa. Emergió lentamente desde adentro. Los hilos plateados parecían tener vida y se multiplicaban, envolviendo el cuerpo del unicornio y fusionándose con él. Innumerables mucosidades y cintas se retorcían, reemplazando gradualmente el cuello del unicornio. Extraños cambios comenzaron a ocurrir. Los hilos plateados y el unicornio se fusionaron gradualmente. Comienza a mostrar características humanas, una demoníaca y voluptuosa mujer, cuyo torso se revela gradualmente. Su cabello plateado es como seda, su figura es encantadora, como un espíritu de la luz de la luna. Sin embargo, cuando esta criatura se revela por completo, resulta que no tiene rostro. Se pueden ver las mejillas envueltas en hilos. A pesar de su figura elegante, la falta de rostro provoca una indescriptible sensación de terror que eriza la piel a quien la mira. Carl contuvo la respiración, mirando de reojo el entorno. El mundo seguía detenido. Solo esta misteriosa criatura todavía se retuerce y transforma. ¿Por qué este monstruo puede moverse libremente durante la detención del tiempo? La fusión del hilo plateado y el unicornio se hace cada vez más profunda hasta convertirse en mitad humano y mitad bestia. Agranda continuamente el pecho de la belleza, superando con creces el tamaño normal. El corazón de Carl dio un vuelco. Un nombre salió de su boca, la mujer sin rostro. Antes de la transmigración. Ella estaba viendo películas japonesas con temática de detención del tiempo. Hablando de sí misma, finalmente se desplomó junto a la computadora. Un tomo de mitos de Cthulhu en versión adulta. La mujer sin rostro es el monstruo del primer acto. Es una criatura sin forma compuesta de hilos. Simbiontan con otros seres, transformando al ser parasitado. Y la mujer sin rostro en sí misma no tiene voluntad, pero amplificará infinitamente los deseos del ser parasitado. Estas criaturas, después de ser parasitadas por la mujer sin rostro, se vuelven muy violentas, sin importar el daño que sufran. Serán curadas por los hilos. La única forma de destruirlas es con un disparo en la cabeza. Carl reprimió los latidos de su corazón mientras su cuerpo retrocedía constantemente, como caminando sobre hielo delgado, temiendo romper el silencio circundante, hasta que retrocedió exactamente 10 centímetros del límite del efecto de detención del tiempo que había activado. Todo comenzó a fluir de nuevo. El unicornio humanoide sin rostro estaba parado en silencio, con una figura ardiente. La cara sin rostro se movía de forma anormal. Carl continuó retrocediendo con cautela, sin apartar la vista de ella. Hasta que estuvo segura de que estaba lo suficientemente lejos de ese unicornio humanoide sin rostro, se atrevió a darse la vuelta y huir. Casi usó todas sus fuerzas, el viento aullaba en sus oídos, los latidos de su corazón se entrelazaban con sus pasos. Hasta que vio el castillo a lo lejos, la sensación de asfixia se relajó un poco. Carl parecía solemne. Este mundo es más peligroso de lo que imaginaba. Ahora parece que, junto con ella, transmigraron. Ese tomo adulto de los mitos de Cthulhu. Y estas criaturas. No se ve afectada por su fuerza, o tal vez su poder no sea suficiente. Su nivel de poder actual es solo de primer nivel. Lo que más preocupa a Carl no es que acaba de ver a la mujer invisible. Estos monstruos, como mucho, pueden crear un mundo bajo el concepto de moralidad. Le preocupa que el libro Mitos de Cthulhu y otros monstruos también viajen a través de él. El sistema de Cthulhu es originalmente uno de los sistemas más absurdos, y mucho más una versión para adultos creada por fans. Esas configuraciones para masturbarse, si se hacen realidad, son un poder extremadamente aterrador. Carl recuerda que el final del manga es una masa de mujeres retorciéndose que usan la tierra como un trampolín. Y luego todas las criaturas del planeta se ahogaron. Carl regresó al castillo.
sentado en el trono, con el ceño fruncido, la mirada atravesando el salón vacío, mirando hacia el cielo oscuro afuera. Ahora, cerca del castillo, ha aparecido esta peligrosa criatura. ¿Tendrá alguna conexión con él? Los monstruos de Cthulhu son demasiado especiales. No se atreve a atacar al azar. Pero no puede ignorarlo, debe intentar derrotar a uno. Carl tomó una decisión. Dado que estos monstruos están relacionados con su viaje, tal vez derrotarlos pueda traerle algo. Al menos, debe intentarlo. Si no gana nada, debe huir rápidamente. Esta noche está destinada a ser una noche de insomnio. Al día siguiente, cuando el sol brilló en el castillo del dragón malvado, Sylvie, Cress y Vie llegaron al castillo una vez más. Sylvie caminaba al frente. Sus pasos eran pesados y estaba preocupada. Volvió la cabeza para mirar a Cress a su lado, con preocupación en sus ojos. En el rostro hermoso y santo de Cress. Ya no había el rubor rosado del pasado, reemplazado por una palidez inusual y una expresión de cansancio. Chris, hoy no planeo luchar contra ella, dijo Sylvie en voz baja. Cress levantó la vista y esbozó una sonrisa, tratando de ocultar su cansancio. Estoy bien. Sylvie y Vie se quedaron a un lado, con miradas complejas. Sylvie, ¿de verdad no vas a pelear? Sylvie negó con la cabeza con firmeza. No, solo tengo algunas preguntas que quiero hacerle. Vie sabía que no podía cambiar su decisión, así que guardó silencio. Las tres entraron de nuevo en el salón. Carl seguía sentado en el trono, como un emperador. Carl, quiero que me respondas una pregunta, dijo Sylvie directamente. Fuera del castillo, río arriba por el arroyo, dijo Carl con voz tranquila, allí hay una bestia mágica especial. Derrótala y obtendrás la respuesta. Sylvie no entendía qué relación tenían ambas cosas. Pero con la fuerza aterradora de Carl, no tenía sentido que la engañara. Bien. Sylvie asintió. Sylvie y Vie se giraron para irse, pero Cress se quedó parada. Con la mirada seria y una expresión de conflicto. Sylvie notó que Cress estaba actuando de forma extraña. Preocupada, dijo, Cress, ¿no te encuentras bien? Desde ayer había notado que Cress actuaba de forma extraña, y no era solo el miedo a un enemigo poderoso, sino algo que le resultaba difícil de describir. Cress levantó la cabeza, evitando su mirada. Con voz ligeramente ronca, dijo, lo siento, tengo algunas preguntas. Quiero preguntarle a Carl a solas. ¿Me podéis dar un momento? Sylvie frunció el ceño. No se sentía cómoda dejando a Cress a solas con ese dragón malvado. Sus sentimientos hacia Carl eran muy complejos. Este dragón malvado no era el tirano cruel que se rumoreaba, sino más bien un rey, pero también era el enemigo que había quemado a sus padres y a su hermana. Bien, ten cuidado, te espero fuera. Después de dudar brevemente, Sylvie eligió confiar en su compañera. Al marcharse, miró profundamente a Carl. Seguía sentada en su trono como una emperatriz. Los ojos rojos de dragón de Carl estaban interesados. Le sorprendió que esta hermosa santa se atreviera a enfrentarla a solas. No había parado de molestarla ayer. Debería tenerle miedo. Sylvie y Vie salieron del salón. Chris respiró hondo. Miró fijamente a Carl. Cada palabra la pronunció con claridad. Tú no eres el dragón malvado, Carl. ¿Quién eres realmente? Carl se sorprendió por la pregunta. Los músculos de su cuerpo se tensaron como un reflejo. Estuvo a punto de activar su habilidad para detener el tiempo, pero cuando vio los músculos tensos de Cress, e incluso el miedo oculto, rápidamente juzgó que tenía la ventaja. La mirada de Carl cambió de inmediato, como un gato jugando con un ratón. Intencionalmente dejó caer su mirada entre sus labios, su pecho y sus pies. Esos eran los lugares donde la había agredido ayer. Cress sintió su mirada. Sus sospechas se confirmaron. Además de esperar la verdad, ayer no te limitaste a transferir objetos, sino que detuviste el tiempo. En cada palabra se percibía cautela, revelando su temor hacia un poder desconocido. Observaba fijamente a Carl, intentando leer algo en su expresión. Carl simplemente sonreía. Como si estuviera jugando un juego. Chris respiró hondo. Ayer, al revisar las heridas, descubrí que eran laceraciones que solo se producen por fricción repetida. Carl entrecerró los ojos. Esta hermosa clériga era más perspicaz y valiente de lo que había previsto. Así que, frente a un enemigo invencible, seguía intentando sondearlo con astucia a través del lenguaje. Carl lo tenía claro, si mostraba debilidad ante Cress, la frágil clériga, no tendría ninguna oportunidad contra esa curandera. No podía seguir el ritmo de Cress. Ella curvó levemente los labios, sonriendo de forma extraña. Una santa que ha perdido su castidad. Ya no tiene poder en la iglesia.
pero puedo darte un lugar al que pertenecer. Obtendrás todo lo que realmente deseas. Chris, al oír esto, mostró un destello de desconcierto. Tras una breve sorpresa, miró fijamente a Carl, con incredulidad en sus ojos. Es un demonio. Carl no entendía lo de los demonios, simplemente la miró con indiferencia. Chris, al ver que no lo admitía, se lamentó un poco y luego negó con la cabeza. La santidad de una santa proviene del alma, y no solo del cuerpo. Cuando todo esto termine, me confesaré voluntariamente a la iglesia. Aceptaré el castigo que me corresponda, un alma santa, jaja. Al oír esto, Carl mostró una sonrisa astuta en su rostro. Ella se echó a reír a carcajadas, como si hubiera escuchado una broma muy ingeniosa. Parece que no te conoces realmente a ti misma, Chris. Entonces, ¿qué tal si jugamos un juego? Se inclinó ligeramente hacia adelante, con una voz grave y seductora. Viajaré contigo, y en este proceso, redescubrirás tu verdadero ser en el placer carnal. Como regla del juego, no atacaré a tus compañeros, con un plazo de 7 días. Si en estos 7 días, aún puedes mantener tu supuesta alma santa, yo, Carl, dejaré este mundo. Chris, al oír esto, vaciló en sus ojos. Sabía que no podía enfrentarse a Carl, si podía usar este juego para... Y con sus compañeros, luchando por un rayo de esperanza. Ella no estaba dispuesta a rendirse fácilmente. Ella miraba fijamente a Carl. ¿Por qué creería que guardaría silencio? Se le escapó con un semblante abatido. No. Al segundo siguiente, el mundo entero se sumió en la prohibición. El tiempo fue detenido por Carl. Carl se levantó lentamente del trono y se acercó a Chris, recorriendo suavemente su rostro con la punta de sus dedos. Su rostro tenso y lleno de terror. Esa delicada sensación táctil la hizo suspirar involuntariamente. Hay que decir que eres realmente hermosa. Lo siguiente fue muy hábil. Esta vez no hay necesidad de ser tan reservado como ayer. Fácilmente le arrancó su hermoso hábito de monja. Ya se había desinflamado. Carl deslizó la punta de sus dedos. Es bueno tener habilidades curativas. Ayer fue una grave laceración. Él alzó a Chris para lavarle el cuerpo. Comenzó a practicar. Con la experiencia de ayer, hoy fue obviamente mucho más fácil. Parece que la habilidad de curación no tiene un efecto de tensado. Carl realmente quería probar algunas otras posiciones. Pero, por desgracia, su altura de 3 metros y la enorme diferencia de tamaño con Chris, solo podía sentarse en el trono, jugando como si estuviera abrazando una muñeca de oveja. A lo sumo, elegiría abrazarla de frente y abrazarla por la espalda. La santa es realmente jugosa. Carl dejó escapar un suspiro de satisfacción, entrecerrando los ojos para disfrutarlo. El tiempo se detuvo. No, gritó Chris. Solo sintió que su cuerpo se aligeraba, seguido de dolor en todas partes de su cuerpo. Sus piernas largas y delgadas no pudieron soportar su cuerpo, y se sentó pesadamente en el suelo. Su mirada se posó en el hábito de santa esparcido a un lado, el símbolo de la santa, que ahora estaba tirado en el suelo como si fuera un trapo roto. Chris apretó los dientes y levantó la vista para mirar a Carl. Acepto la apuesta. Carl entrecerró los ojos y miró profundamente a Chris. Esta santa realmente no es simple. Después de reconocer la realidad, pudo ajustar rápidamente su mentalidad. Puede doblarse y estirarse, sin apegarse a las doctrinas. Carl sonrió levemente. Anunció que comience el juego. Sylvia y Vie se quedaron en silencio en la puerta. No esperaron mucho antes de ver salir a Chris. Chris, su voz preocupada. Tan pronto como terminó de hablar, vio a Carl salir tranquilamente detrás de ella. Al ver esta escena, una expresión de alerta y asombro entrelazados apareció inmediatamente en el rostro de Sylvie. Una sonrisa burlona apareció en el rostro de Carl. Yo y la señorita Chris hemos llegado a un acuerdo. Viajaré con ustedes, pero pase lo que pase, no intervendré. Ese es su verdadero propósito, usar a estos héroes como carne de cañón. Para encontrar a ese monstruo Cthulhu y hacer que Chris caiga. Esa es solo la razón que ella da. Con esta apuesta, puedo desarrollar diferentes formas de jugar además de la detención del tiempo. Ella mira de reojo a Chris y se esfuerza por caminar con normalidad. Después de todo, tiene 2 gemas metidas. Los 4 avanzan a lo largo de un arroyo serpenteante, la luz del sol se filtra a través de las copas de los árboles. Y se esparce sobre el agua, agregando algo de vitalidad. Sin embargo, la atmósfera entre los 4 es sutil. Sylvia y Vie intercambian miradas constantemente. Obviamente sospechan del supuesto acuerdo entre Chris y Carl. El estado de Chris es claramente anormal.
Incluso si lo está ocultando desesperadamente, los tres son compañeros de equipo y pueden notar la anormalidad en su forma de caminar. Sylvie está llena de inquietud. Está constantemente atenta a cada movimiento de Carl. Ella ha estado pensando, ¿cuál es el propósito de Carl? Pero la diferencia de fuerza entre ellos la obliga a dar un paso a la vez. Carl ha estado observando a Cress. Increíble que pueda soportar la fricción de dos gemas en su cuerpo mientras camina. Gradualmente, su fuerza ha ido aumentando. Carl levanta ligeramente su dedo y el tiempo se detiene. El mundo entero se congela en ese instante. Carl camina hacia Cress y la mira con el ceño fruncido. Y su rostro ligeramente pálido por el dolor. Él extiende su mano y desata la túnica de su pecho. Su mirada se dirige a la posición donde están incrustadas las gemas. Hay un hilo de sangre filtrándose. Efectivamente, no tengo experiencia. Carl saca las dos gemas con sus dedos. Debido a la forma irregular de las gemas, chocan entre sí al caminar. Y la rasguñan. Ella realmente puede soportar el dolor. Chris teme que se nota algo inusual. Y no se atreve a usar magia curativa, así que lo soporta con fuerza. Carl tampoco es ningún demonio. Después de guardar las gemas, saca una más pequeña y redondeada esta vez y la coloca en la parte delantera. Para evitar que se lastime de nuevo, Carl le arregla la ropa, mirando sus pequeños labios. Muy tentador. El tiempo comienza a fluir. Chris de repente siente en lo profundo de su garganta una inexplicable sensación de hinchazón, como si una sensación indescriptiblemente viscosa estuviera subiendo por su esófago. Ella instantáneamente se da cuenta de lo que sucedió antes. Su rostro cambia drásticamente y aprieta los dientes. Temiendo que lo que tenía en la boca saliera a borbotones, se sintió inundada de vergüenza e impotencia, pero pensando que eso era parte de la apuesta. Se dijo a sí misma que debía perseverar, apretando los dientes, emitiendo un gruñido sordo en la garganta. Debió tragar esa sensación viscosa, un fuerte asco y náuseas impactaron sus nervios, su estómago se revolvió. Pero justo cuando esta sensación desagradable disminuía ligeramente, Cress se dio cuenta de repente de que la dolorosa herida en la parte trasera ya no dolía tanto. La extraña sensación también desapareció, dejando solo una sensación de vacío, aunque apareció una extraña sensación en la parte delantera. Pero era mucho más pequeña y se había vuelto redondeada, al menos ya no la cortaba. En un instante, Cress sintió una extraña sensación. Carl no era tan malo. Esta vez, los ojos de Carl estaban claros, sin ningún deseo mundano. Ya había llegado al lugar donde se encontró anoche. Con la mujer invisible, miró a su alrededor, la figura del monstruo ya no estaba por ningún lado. Cuidado, hay olor a sangre. El sentido del olfato de Sylvie es excepcionalmente agudo, frunció el ceño ligeramente. La voz era cautelosa, la mirada fija en una densa arboleda. Bie y Cress entraron inmediatamente en estado de batalla. Carl se retiró proactivamente, observando la cooperación tácita de los tres, y no pudo evitar suspirar en su corazón. Todavía tienen fuerza. No es de extrañar que se atrevan a desafiarla, un dragón malvado de 7º nivel. Lo más importante es que están lo suficientemente alerta. Sylvie apretó con fuerza la espada larga, con una forma corporal ágil. Acercándose cuidadosamente a la fuente del olor a sangre, de repente le hizo un gesto a Bie al acercarse a esa arboleda. Bie inmediatamente levantó su bastón, varias espadas de agua se generaron de la nada, con un aura aguda. Disparó rápidamente hacia la dirección que Sylvie señalaba con su espada. Las espadas de agua cortaron el aire, emitiendo ráfagas de sonido. Una de las espadas de agua golpeó con precisión un gran árbol que podía ser abrazado por una persona. El tronco del árbol fue perforado instantáneamente. Astillas de madera salpicaron por todas partes, seguidas de un grito miserable que vino de detrás del árbol. Solo se vio a un goblin corpulento salir tambaleándose. Al segundo siguiente, su cabeza fue perforada por la espada de agua y cayó al suelo. Justo en este momento, bolas de fuego rojas y calientes volaron repentinamente de la maleza, apuntando directamente a Sylvie. Cress juntó las manos, inclinó la cabeza y oró a Dios. El cuerpo de Sylvie se cubrió gradualmente con una capa de armadura plateada, como si un dios de la guerra descendiera. Ella era como un relámpago. Corrió hacia la maleza de la altura de una persona. La luz de la espada brilló y los gritos continuaron saliendo. En poco menos de 3 minutos, la batalla ya había terminado, y Sylvie salió arrastrando la cabeza de un goblin, frunciendo el ceño, era el rey goblin. Salió arrastrando la cabeza de un goblin, frunciendo el ceño, era el rey goblin. Bie estaba de pie a un lado, con una misteriosa sonrisa de sabio en su rostro.
como diciéndole a Sylvie que la respuesta debía encontrarla ella misma, y Sylvie no pudo hacer nada al respecto. Viendo al equipo, vayamos a echar un vistazo a la guarida de los goblins. El rey goblin no debería abandonar la guarida. Y su comportamiento también es muy anormal. Bee y Cress estuvieron de acuerdo. Cress, después de solo meter una gema, también se había acostumbrado gradualmente y no mostraba ninguna anomalía, al menos no superficialmente. Así que comenzaron a seguir las huellas que quedaban en el suelo, con Carl caminando al final del grupo. Ella estaba secretamente alarmada, a través de la observación anterior, ya había determinado aproximadamente la diferencia de fuerza entre ella y el resto del equipo. Sylvie es una guerrera de rango 6, y los otros dos están solo entre el rango 5 y el 6. La buena noticia es que su fuerza física de rango 7 no es tan feroz como había imaginado antes. Al menos, frente a Sylvie, no será asesinada instantáneamente. La mala noticia es que con la cohesión y la fuerza del equipo de Sylvie, Bee y Cress, si supieran la verdadera fuerza de Carl, Carl tampoco tendría poder para defenderse. El alcance de la capacidad de detener el tiempo está limitado a 110 metros. Así que cada vez que termina el tiempo detenido, ella está como máximo a 110 metros de Sylvie, esta distancia con Sylvie. Mientras también miraba cautelosamente a su alrededor, los cuatro se acercaron cautelosamente a la guarida de los goblins. Los árboles circundantes eran densos, bloqueando la mayor parte de la luz solar, lo que hacía que los alrededores de la guarida parecieran un poco sombríos. Llegaron a la entrada de la guarida. La escena ante ellos asombró a todos. Solo se veía la guarida hecha un desastre, con numerosos cadáveres de goblins esparcidos por el suelo. Estos monstruos viles, en este momento, yacían en el suelo, con rastros de sangre seca en sus cuerpos. Sylvie se agachó e inspeccionó cuidadosamente el cadáver de un goblin. Descubrió que las muertes de estos goblins eran excepcionalmente trágicas. Algunos cuerpos estaban deformados por haber sido pisoteados, pero muchos más fueron apuñalados hasta la muerte, con un gran agujero en la parte trasera que parecía como si hubieran sido empalados vivos por una gran polla. ¿Qué está pasando? Sylvie se levantó. Con una mirada sutil, los goblins son notoriamente viles y no perdonan a ninguna criatura femenina. ¿Y ahora resulta que todos han sido empalados? Sylvie miró a Bee con una expresión extraña, como mago. Necesito aprender todo tipo de conocimiento. Sin duda, este príncipe es la biblioteca del equipo. La expresión de Bee también era sutil. Por lo que sé, los goblins violan a cualquier raza femenina. También hay trolls que ocasionalmente se alimentan de goblins, pero no he visto registros de que violen a goblins. Sylvie volvió a mirar a Cress. La santa negó con la cabeza. Violar goblins o hombres oso. Es un gusto bastante fuerte. Sylvie finalmente miró a Carl y señaló a un goblin muerto en el suelo. Lo atravesaron por la espalda. A juzgar por la herida, el arma salió por la boca. Carl, ¿esto es lo que quieres que veamos? Carl no respondió de inmediato. Él tampoco sabía qué pensar. Las criaturas Cthulhu que vio anoche y las bestias híbridas centauro. Aunque eran un poco grotescas porque no tenían rostro, sus figuras eran absolutamente de primera. Al menos una talla F. Tampoco tenían nada masculino. Carl sonrió misteriosamente. No dijo nada. Al ver esto, Sylvie no se atrevió a insistir. Solo pudo discutir con Bee y Cress. Bee se agachó y examinó cuidadosamente el cadáver del goblin en el suelo y los rastros de la batalla circundante. Después de una cuidadosa observación, frunció el ceño. Por estos signos, la batalla probablemente ocurrió anoche. Estos goblins fueron atacados y superados. El rey goblin y el gran goblin eligieron huir, probablemente preparándose para cazar junto al arroyo. Inesperadamente, nos encontraron. La mirada de Bee volvió al suelo. Señaló algunas huellas borrosas y dijo, por estas huellas solo han aparecido goblins y una criatura con pezuñas. ¿Podría ser una bestia de cuerno venenoso? Al menos una bestia de cuerno venenoso ha estado aquí una vez. Chris negó con la cabeza. La mayoría de las bestias de cuerno venenoso son criadas por elfos. Una pequeña cantidad de bestias de cuerno venenoso se encuentra con goblins, ya sean machos o hembras, y son objeto de violación por parte de los goblins. Este también es el punto extraño. Bee frunció el ceño. Solo hay huellas de estas dos criaturas aquí. Extendió la mano hacia el bosque. A juzgar por los rastros, fueron hacia allá. Mientras hablaba, su mirada se dirigía a Carl de vez en cuando, con una expresión cautelosa. Parecía estar esperando que Carl respondiera. Sylvie también esperó un rato, viendo que Carl todavía no decía nada. Vamos, sigamos rastreando, ya que hemos llegado hasta aquí.
No podemos rendirnos a mitad de camino. Con la aprobación de Sylvie, los cuatro avanzaron con cautela siguiendo las huellas. Las criaturas que estamos rastreando no parecen tener la intención de ocultarse a lo largo del camino. Hay árboles caídos que sirven como señales, y los tres caminan al frente. Varias armas están en alerta. Carl también está nervioso. Tampoco está seguro de si estos carne de cañón que encontró son fiables. Entonces, usa la detención del tiempo para sacar la gema redonda del cuerpo de Cress. También le preocupa que encontrarse con enemigos afecte su poder de combate. Al sacarla, se ensució la mano con agua. La expresión de Carl fue sutil. Esta santa es inesperadamente muy húmeda, gritando sobre la pureza del alma. ¿No es esto muy honesto? Chris, por un instante, de repente sintió que la gema desaparecía de su cuerpo. La sensación de vacío le hizo saber que Carl había detenido el tiempo de nuevo, pero esta vez su cuerpo no tenía nada diferente en otros lugares. Chris se acostumbró a que la gema desapareciera repentinamente. Aparecieron algunas anomalías al caminar. Ella resopló fríamente y apretó los dientes. Ajustó su postura al caminar. De repente, una ráfaga de un grito desgarrador vino desde la distancia. «Cuidado», Sylvie advirtió en voz baja. Apretando su espada larga en sus manos, corrió inmediatamente al frente y sacó a Vie y Cress. A una distancia segura, los tres salieron del bosque. Pero se quedaron atónitos al ver la escena frente a ellos. ¿Qué es esto? La voz de Vie era incrédula, con los ojos muy abiertos. En el campo abierto, había dos criaturas mitad hombre, mitad caballo. Su apariencia era extremadamente extraña. Solo tenían la parte superior del cuerpo de un humano, pero sin rostro. La parte superior del cuerpo del caballo macho era musculosa. Y lo que más le sorprendió fue que el abdomen del caballo macho en realidad tenía un látigo de caballo de 1 metro de largo. Junto a él, la yegua tenía un cuerpo atractivo, al menos el tamaño de sus muslos y sus curvas. Eran extremadamente seductoras. Ya había 2 cadáveres de aventureros tirados en el suelo, con su equipo esparcido por todas partes. Un aventurero débil estaba siendo atravesado por la espalda por esa arma impactante, suspendido en el aire. Entre la vida y la muerte. ¿Esto es un centauro? Sylvie vaciló. Este centauro sin rostro frente a ella obviamente estaba más allá de su comprensión. ¿Por qué crece ahí delante? Carl mira fijamente, este metro de longitud y el diámetro del antebrazo. Aparentemente, lo que atravesó al goblin es este enorme pene de un centauro sin rostro detrás de una débil aventurera. Manchas de sangre siguen al centauro. Al verlos, los labios temblorosos solo pueden emitir débiles llamadas de auxilio. ¡Ayuda! El centauro macho sin rostro sacude fríamente a la débil aventurera. La arroja al suelo como una muñeca de trapo, levanta su arma cilíndrica abdominal y patea salvajemente. Se precipita a una velocidad asombrosa. Preparándose para enfrentarlo, Sylvie grita. Se detiene, corriendo hacia él, la figura dibuja un arco plateado, mirando el látigo de 1 metro de largo del centauro sin rostro. Sin embargo, justo en el momento en que el látigo entra en contacto, de repente comienza a girar a una velocidad increíble. Como si cobrara vida, se enrosca en la espada de 2 manos de Sylvie. Una mirada de sorpresa cruza el rostro de Sylvie. Una fuerza tremenda emana del látigo, como si fuera a arrebatarle su espada de 2 manos. Justo en ese momento, más de 10 espadas de agua se disparan repentinamente desde los alrededores. Vie levanta su bastón, las espadas de agua son precisas y rápidas. El centauro macho no tuvo tiempo de reaccionar, fue alcanzado por las espadas de agua, su cuerpo fue atravesado instantáneamente. Sin embargo, el cuerpo atravesado no sangró, innumerables cintas se extendieron desde las heridas. Parecían tener vida, retorciéndose en el aire, y luego a una velocidad asombrosa. Envolvieron fuertemente la herida, sanando instantáneamente como si ningún daño hubiera ocurrido. El centauro macho aflojó la espada de 2 manos de Sylvie debido al ataque. Su horrendo rostro sin rostro se vuelve hacia Will. Levantando su látigo, se precipita hacia adelante. Carl ha estado observando fríamente la situación de la batalla. Ya ha visto aproximadamente la fuerza del centauro. Aproximadamente en el 4.º nivel. Su mirada no pudo evitar girar, inclinándose hacia el centauro femenino a un lado. Este es el unicornio que vio transformarse anoche. Desde el principio hasta ahora, levantando sus muslos exageradamente sexys. Siempre ha estado parada allí en silencio, sin ninguna acción. Este comportamiento silencioso e inusual. En cambio, atrajo la atención de Carl. Cress fija sus ojos en el centauro, junta sus manos.
preparándose para cantar un hechizo defensivo. No, voy a probar su resistencia mágica. Will le agitó la mano, señalándole que no actuara por el momento. También juzgó del enfrentamiento anterior que la fuerza del centauro macho no era fuerte. Y el método de ataque es único, cargando directamente, en realidad no hay mucha amenaza. Will levanta el bastón en su mano, preparándose para recibir la carga del centauro macho. Carl entrecerró los ojos. Aún necesitaba más experimentos. Justo en ese momento, el tiempo del mundo entero se detuvo. El centauro macho no se vio afectado por la detención del tiempo, manteniendo su actitud de carga, blandiendo su látigo al instante. Chocó contra la espalda de Bier Carl, en un instante, levantó inmediatamente la detención del tiempo. Die se preparaba para usar defensa mágica, frente al centauro macho cargando con el látigo, al segundo siguiente. El centauro frente a él desapareció repentinamente. Se quedó atónito, detrás de él. Sylvie gritó, empuñando su larga espada, y se apresuró rápidamente. Die se dio cuenta inmediatamente del peligro. Estaba a punto de lanzar un hechizo de defensa, pero de repente sintió un escalofrío en la espalda. Una poderosa fuerza surgió repentinamente desde detrás de él, haciendo que todo su cuerpo perdiera el equilibrio. Siendo levantado por esta fuerza. ¡Qué brutal! Carl frunció los labios, observando el látigo del grosor de un antebrazo, entrando directamente en el cuerpo de Die desde atrás. Esta probablemente sea la primera vez para este príncipe. Sylvie en este momento, ya había saltado al aire. Empuñaba la espada larga con ambas manos, cortando oblicuamente de arriba a abajo. Un resplandor deslumbrante de la espada brilló sobre la parte superior del cuerpo del centauro macho, siendo instantáneamente dividido en dos mitades, cayendo al suelo. Sylvie aterrizó en el suelo. Se apresuró a tratar de quitar a Die del látigo. Cuidado, puede teletransportarse. Die apretó los dientes. También era testarudo, siendo abrazado. Aún así, aguantó con fuerza. Tan pronto como terminó de hablar, desde la parte cortada del centauro macho que fue cortado en dos. De repente, innumerables hilos finos brotaron, entrelazándose como telarañas. Sylvie se apresuró. Con el corazón sorprendido, no le importó mucho, agarrando fuertemente a Die con ambas manos. De repente, en el instante en que el centauro macho aún no se había recuperado por completo, sacó a Die de esa que penetraba, saliendo de su cuerpo desde el látigo. La sangre brotó como una fuente desde la herida de Bier, tiñendo su túnica lujosa de rojo. Cress juntó sus manos. Una luz suave brotó de sus palmas, envolviendo la herida de Bier. Retirada. Sylvie dio la orden de manera decisiva. Enfrentándose a una criatura desconocida que puede teletransportarse e incluso revivir, ni siquiera pensaba en vencerlo. Ni siquiera tenía la confianza para escapar. Solo esperaba que su sacrificio le diera tiempo a sus compañeros para escapar. Sylvie levantó su espada larga, apuntando gradualmente al centauro macho ya recuperado. Sylvie. Chris se sobresaltó, comprendiendo de inmediato que Sylvie planeaba sacrificarse para darles tiempo. Contra un enemigo capaz de teletransportarse, no tenía ninguna posibilidad. Chris instintivamente miró a Carl. Sabía que, en ese momento, el único que podía salvarlos era Carl. La imponente figura de Carl se movió de repente, acercándose lentamente al centauro macho que se recuperaba. La imponente figura de Carl se movió de repente, acercándose lentamente al centauro macho que se recuperaba. Sylvie, al ver el movimiento de Carl, como si intentara ayudarla a enfrentarse al enemigo, sintió un alivio instintivo. Si alguien podía derrotar a esa criatura desconocida, probablemente sería el más poderoso Carl. Apenas Sylvie se relajó. Se sintió avergonzada de sí misma. Carl era el asesino de sus padres, y aún así se sentía aliviada de que él estuviera dispuesto a actuar. Carl se acercó paso a paso al centauro macho y, en el momento en que volvió a llamar su atención, el tiempo a su alrededor se detuvo. Tenía sus propios motivos para actuar ahora. Sylvie y la criatura deformada ya se preparaban para retirarse. Si continuaban luchando, era muy probable que descubrieran que este centauro macho no poseía la supuesta habilidad de teletransportación. En ese caso, incluso él podría ser sospechoso a los ojos de Cress. Tras la observación y el análisis previos, ya había descubierto la fuerza de este centauro, solo el cuarto reino. Ninguno de ellos tenía habilidades. Lo único problemático era su inmortalidad. La mirada de Carl se dirigió a un lado. Al bondadoso e inexpresivo centauro. Su cuerpo era demoníaco, de líneas fluidas. Aunque su rostro estaba en blanco, esa extraña elegancia y las líneas musculares saludables irradiaban un encanto especial.
Lo más importante es que él tenía una solución. Casualmente la conocía. La forma de anular esa inmortalidad. Su mirada se posó involuntariamente en la parte inferior blanca de Caballo. Esa blanca melena brillaba con un brillo fascinante bajo el sol, con unos glúteos tersos de líneas musculares. Al mismo tiempo, una clase de impulso e intuición que surgía de las profundidades de su alma lo impulsaba. Esa sensación se hacía cada vez más fuerte. Sabía que sin duda obtendría algo muy importante de ese centauro sin rostro. Extendió la mano, queriendo tocar ese blanco cuerpo de Caballo. Durante todo el proceso, el bondadoso centauro permaneció inmóvil. El centauro macho pareció sentir la amenaza. Levantando su flanco equino, se abalanzó repentinamente sobre Carl. Carl vio la rápida carga del centauro macho. Sin dudarlo, su figura brilló, a una velocidad aún mayor que la del centauro macho. Se colocó detrás del bondadoso centauro. Abrazó con fuerza su enorme cabeza de caballo con ambas manos. Inmediatamente desató un ataque con todas sus fuerzas. Este ataque fue un golpe con toda la fuerza que pudo reunir. El cuerpo del centauro Sixin que había experimentado originalmente, una descomposición, el cuerpo convulsionando. Debido a que no tenía rostro, no podía emitir sonido, de lo contrario seguramente sería un grito miserable. Comenzó a forcejear violentamente, intentando liberarse de las manos de Carl. En el instante en que se movió, el centauro macho pareció presionar el botón de pausa, deteniendo repentinamente su carga, permaneciendo allí inmóvil. Efectivamente, Carl pensó para sí mismo, su suposición había sido verificada. Sus manos eran como tenazas, agarrando firmemente la cabeza del caballo del centauro Sixin, lanzando ataques constantemente. Cada ataque era preciso y poderoso, como si cada vez quisiera destruirlo por completo. El cuerpo del centauro Sixin, bajo el ataque de Carl, parecía extremadamente incómodo. Continuamente retorcía su cuerpo, intentando cambiar de ángulo, para liberarse de sus ataduras. Sin embargo, su fuerza obviamente no era tan grande como la de Carl. Y su rango de movimiento también era limitado, incapaz de alcanzar a Carl detrás de él. Solo podía, en un ataque tras otro, retorcer su cuerpo en vano, esperando poder liberarse, pero solo fue un esfuerzo inútil. Carl rugió. Con su rugido, su frecuencia de ataque aumentó notablemente. Cada golpe estaba lleno de fuerza. El sudor comenzó a resbalar de la frente de Carl. Esto era mucho más laborioso que atacar a Cress. El centauro Sixin también pareció darse cuenta de que no podía liberarse de las ataduras de Carl. Su cuerpo dejó de forcejear repentinamente. En un instante, el centauro macho inmediatamente cargó contra Carl, intentando rescatarlo. Carl abrazó con fuerza las patas de caballo del centauro Sixin, girando su cuerpo bruscamente, colocándolo entre él y el centauro macho. El centauro macho intentó varias cargas, todas ineficaces, y su cuerpo se detuvo una vez más. El centauro Sixin comenzó a forcejear de nuevo. Su cuerpo se retorcía y saltaba continuamente, intentando deshacerse del control de Carl. Sin embargo, sin importar cuánto lo intentara, no podía sacudirse las manos de Carl, que eran como tenazas. Con el paso del tiempo, la resistencia del centauro Sixin disminuyó gradualmente. La parte superior de su cuerpo cayó al suelo sin fuerzas. Carl todavía abrazaba con fuerza sus patas de caballo, esforzándose por mantener la parte posterior de su cuerpo de pie. No sé cuánto tiempo pasó, Carl solo sintió que su fuerza había sido completamente vaciada. Exhaló un largo suspiro, su cuerpo se ablandó y se sentó en el suelo sin fuerzas. Miró al centauro frente a él, una pesadilla en forma, no en vano era un dios maligno. El cuerpo del centauro macho al lado de repente comenzó a cambiar. Su cuerpo se descompuso gradualmente, convirtiéndose en innumerables líneas magnéticas diminutas que se dispersaron en el aire. Finalmente se convirtió en polvo y desapareció en el aire. La centauro magnética en sus brazos también comenzó a cambiar. La parte superior de su cuerpo se desvaneció gradualmente, revelando un hermoso unicornio, su cuerpo blanco como la nieve, luchando suavemente. Intentando levantarse, sus pies flaquearon y volvió a sentarse en los brazos de Carl. Un par de ojos negros como el carbón miraron a Carl, de repente se abrió y su voz era nítida. ¿Quién es? Carl abrazó con fuerza la parte trasera del hermoso unicornio, los dos todavía estaban conectados. Sus hermosos ojos se encontraron con los suyos. ¿Esta vez la persona desapareció? La visión del unicornio estaba deteriorada. ¿Cómo es posible hablar? Y ahora está claramente en un estado de detención del tiempo, ¿por qué puede moverse? La mirada del unicornio también era confusa, gradualmente cambiando en sus brazos, su cuerpo encogiéndose.
Se volvió cada vez más pequeño. Carl miró sorprendido al unicornio en sus brazos, convirtiéndose gradualmente en una delicada niña con orejas puntiagudas. De menos de 1,5 metros de altura, con un rostro hermoso y una piel blanca como el jade. Las orejas en sus hombros y rodillas temblaban ligeramente, y su expresión se detuvo gradualmente mientras él se transformaba. Finalmente, el tiempo se congeló. ¿Pero qué demonios es esto? Carl sintió la suavidad que emanaba de las palmas de sus manos. Un tacto delicado. Acababan de terminar, esta joven en sus brazos que no llegaba al 1,5 metros de altura. En los brazos de él, que mide 3 metros, parece una niña hermosa que no ha crecido, especialmente con el abdomen abultado. El efecto visual es particularmente grotesco. Carl aún duda si debería intentarlo de nuevo. Una fuerza extraña emanó del cuerpo de la niña y fue absorbida por su látigo de dragón. Bajo el efecto de esta fuerza extraña, Carl inconscientemente extendió la mano, y en la palma de su mano, lentamente se condensó un antiguo libro negro. Un libro de pergamino, una versión adulta de los mitos de Cthulhu. Este libro estaba rodeado por una tenue aura negra, que irradiaba un aura ominosa. Carl apretó el libro con fuerza, y el conocimiento relacionado con él, de una manera muy misteriosa, integrándose directamente en su alma. Durante este proceso, Carl sintió como si estuviera en un mundo maravilloso. Ella vio las palabras que podían viajar en el tiempo, y la presa a la que apuntaban sería invadida a través del tiempo. Desde el principio, hasta que la presa, ya anciana, esté postrada en la cama, no la dejarán en paz. Hay incontables hombrecitos de porcelana escondidos en la oscuridad. Mientras la presa duerme, la exprimen hasta que se le agotan por completo los nutrientes. También hay cabras humanoides gigantes vestidas de negro que juegan con la presa atrapada entre los dedos de los pies. Carl sintió el miedo de estas extrañas criaturas. Bajo esta infusión de conocimiento, ella comenzó a comprender gradualmente todo lo que tenía que hacer. Era usar el látigo del dragón para encontrar los cuerpos maternos de cada monstruo, absorberlos y reclamarlos en este libro de la versión para adultos de los mitos de Cthulhu, y ella también obtendría los poderes correspondientes. En la mano de Carl. La versión para adultos de los mitos de Cthulhu se abrió en la primera página. La doncella invisible. Introducción. Una criatura misteriosa e incomprensible cuya esencia y origen aún están envueltos en misterio. Estas criaturas tienen forma de seda. Y poseen la capacidad de parasitar, eligiendo criaturas inteligentes como huéspedes, coexistiendo y fusionándose gradualmente con ellos. Una vez que la parasitosis tiene éxito, el potencial corporal del huésped se desarrollará como nunca antes. Ya sea fuerza, velocidad o percepción, habrá un salto cualitativo. Esta fusión no está exenta de costos. Mientras que las capacidades físicas se fortalecen, los deseos del huésped también se amplifican infinitamente, lo que a menudo conduce a un comportamiento extremo, e incluso a extremismos. Recolección de habilidad, invisible. Incompleto. Evolución de la habilidad después de recolectar el cuerpo materno, mito armonioso de Carl. Al segundo siguiente, innumerables cintas envolvieron la parte superior de su cuerpo, transformándose en una armadura de medio cuerpo. Luego se transformaron en una lujosa túnica de mago, y finalmente desaparecieron. Una habilidad bastante conveniente. Carl llegó a la conclusión de que la habilidad invisible puede transformarse en una armadura autorreparable fuera de su cuerpo. La defensa aún está por verificar, pero esto es solo la habilidad incompleta que le otorga la doncella invisible. Con ambas manos sacó a la hermosa joven de sus brazos. Después de su movimiento, la niña parecía haber abierto una compuerta. Un líquido viscoso goteaba continuamente por la pantorrilla expuesta. Lo que se había inyectado en el toxicornio no hace mucho. Estaba dentro de su abdomen. El toxicornio es una bestia mágica, imposible de transformarse en una niña. Carl todavía quería probar el sabor de la niña, pero después de varios intentos, fracasó debido a la gran diferencia de proporciones. Una vez que entrara de verdad, ya no podría salir. Por supuesto. Si ella usara la fuerza, también podría hacerlo, pero causaría desgarros. Carl no es un demonio. Decidió esperar hasta la próxima vez. Ella se quitó la ropa para cubrir el cuerpo desnudo de la niña. Sus vidas, junto con las de Vie y Cress, estaban en sus manos. De repente, Sylvie sintió un desliz frente a sus ojos. Carl, frente a ella, sostenía firmemente a una niña frágil en sus brazos. El monstruoso monstruo centauro había desaparecido sin dejar rastro. ¿Qué está pasando? Sylvie lo soltó, con una expresión fascinante. Carl sostenía a la niña. Ella era ese monstruo. Sylvie estaba atónita.
Sabía que Carl era fuerte, pero el poder que estaba mostrando ahora simplemente superaba su imaginación. Die se apoyaba contra un gran árbol, la herida en su espalda parecía todavía doler levemente, incluso después de haber sido tratada, pero en comparación con el dolor físico, la herida psicológica era la más grave. La mirada de Die hacia Carl ya mostraba la desesperación después de aceptar la realidad. Chris estaba de pie a un lado, sin decir nada. Su mirada era igualmente compleja. Probablemente sabía lo que había sucedido. Esta vez, Carl actuó y resolvió instantáneamente el monstruo que no podían vencer, lo que la convenció aún más de su suposición. Lo que siguió fue una profunda sensación de impotencia. Las miradas de algunos de ellos pronto se dirigieron a la niña en los brazos de Carl. Sylvie frunció el ceño, observándola cuidadosamente. Una mestiza semielfa. Ella era el monstruo de hace un momento. Tenía innumerables preguntas que quería preguntarle a Carl sobre esta niña y que era exactamente el monstruo de hace un momento. Pero al ver la mirada profunda de Carl, no se atrevió a hablar y permaneció en silencio. Solo podía esperar a que él tomara la iniciativa de hablar. Déjame ayudarla a curarla. La voz de Chris rompió la atmósfera de silencio. Se acercó y tomó suavemente a la niña inconsciente de los brazos de Carl. Levantó con cuidado la ropa de la niña, viendo directamente desde el abdomen hacia abajo. Su mirada se detuvo por un momento en la zona delicada. Luego miró a Carl de manera compleja, con una mirada como si estuviera viendo a un pervertido que no dejaba en paz ni siquiera a una niña así. Carl se quedó sin palabras. No le había hecho nada a la niña. No era un pervertido. Claramente usó su poder en un unicornio con una expresión sagrada. Pensando en eso, justo en ese momento, se escuchó una voz débil en el suelo. Era la aventurera que había sido arrojada al suelo por el centauro oso antes. Se levantó con dificultad, mirando a Chris con un rostro pálido y una voz temblorosa. ¿Podrías curarme? Chris no dudó, levantó la mano y una luz curativa voló hacia la aventurera. ¿Qué demonios está pasando? Sylvie preguntó de inmediato. La aventurera, al escuchar esto, se estremeció, como si recordara algo aterrador, y se llevó las manos a la cabeza. Enloquecieron, todos enloquecieron. Los mestizos en Ciudad Viento de repente atacan a cualquiera. De repente, cada uno de ellos es fuerte como un monstruo. ¿Qué? Un disturbio de mestizos en Ciudad Viento. ¿Cómo es posible que los mestizos tengan la fuerza para provocar un disturbio? Die se levantó de golpe, con voz ansiosa. Dio un paso hacia el aventurero, agarrando el cuello de su camisa con ambas manos. Las rosas reales, el orden de caballería liderada por mi hermana, están estacionadas en las afueras de la ciudad. ¿Cómo podrían permitir que ocurriera tal disturbio?